El doctor Seda, además de ser abogado, residió en esta casa y además de ser doctor, hizo el doctorado en esta casa también, es antropólogo social, ¿sí? También de UBA, pero en filo. ¿Sí? Es la ciencia social, la antropología, pero quizás no es algo con lo que los abogados estemos tan familiarizados, ¿no? O sea, como las otras ciencias sociales las miramos así, decimos, qué interesante, pero no le damos mucha bola. No solo igual antropología. Sociología, no, por eso las ciencias sociales es como que las miramos así y decimos, yo no tengo nada que ver. Enfoque de género, básicamente todo. Todo lo que sea ciencias sociales lo miramos así, nosotros somos una ciencia social, pero lo miramos como... Entonces, la antropología social es una rama de la antropología, tiene otras ramas, ¿sí? Capaz conocen la antropología forense, ¿sí? Que tiene que ver más con los huesos, ¿no? Como capaz está más orientada a otras cosas. La antropología social estudia la estructura social de las diversas sociedades humanas. Estudia la cultura y las instituciones sociales en diversos grupos humanos. ¿Sí? Entonces es una rama de la antropología. Él estudió esa rama, él es antropólogo social. Y el libro tiene 8 capítulos. Y nos va a hablar de la etnografía, que es un método de estudio que utilizan los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Y también nos va a hablar de un marco teórico y una metodología de investigación. Tengan en cuenta que cada ciencia tiene su manera de estudiar. Todas las ciencias sociales estudian al ser humano, pero en diferentes áreas, ¿sí? La psicología estudia algo, nosotros estudiamos algo, la sociología, la antropología social, y utilizan diversos métodos, diversos trabajos de campo, ¿sí? En este caso, él hace una investigación etnográfica en la colonia Montes de Oca, que es una institución de salud mental, con el objetivo de analizar la vida social de personas con discapacidad intelectual, describir la complejidad de las prácticas y representaciones de los pacientes con la intención de analizar sus competencias comunicativas para la actuación en el plano social. Y se focaliza en una pequeña comunidad al modo de los clásicos trabajos antropológicos. Y ahí hacemos una retrospectiva, nos vamos para atrás y pensamos quizás en aquellos primeros antropólogos sociales, por ejemplo Malinowski, que por ejemplo iban a Oceanía, a la Polinesia, al sudeste asiático, ¿sí? Y hacían observaciones participantes de pueblos que ellos, en su perspectiva eurocentrista, consideraban primitivos, ¿sí? Ustedes piensen, siglo XVIII, siglo XIX, viajan a lugares lejanos, tengan en cuenta que pre-globalización, ¿no? Todo lo que en Europa era una cosa lejana, y se instalan ahí, hacen observaciones participantes y estudian, ¿sí? Ahora, desde esta perspectiva vemos, bueno, eran eurocentristas, consideraban, bueno, esta cultura es mejor que la otra, ¿sí? Obviamente hay cosas que, si hacemos un revisionismo, se fueron modificando, pero aún así fueron experiencias valiosas, ¿sí? Por los trabajos de campo, ¿sí? Por darle cientificidad a la antropología. Entonces iban, hacían trabajos de campo, tomaban notas, hacían quizás entrevistas no estructuradas, como en este caso. El trabajo de campo que realiza en la colonia requirió su presencia, efectivamente tuvo que viajar hasta allí, y realizan entrevistas no estructuradas y observación participante. Las entrevistas no estructuradas son aquellas donde la pregunta es amplia y la persona con la que hablas puede desarrollar, ¿sí? No son entrevistas de sí o de no. Como esos fragmentos que copiaba textual con los Exacto, en el capítulo 7 creo que es, o 6, no me acuerdo, donde él habla con los internos, con las personas internadas, y ven que no son respuestas por sí o por no, ¿sí? Son respuestas para amplias. Y la observación participante, él va con su cuaderno, ¿sí? Obviamente los científicos sociales saben que su presencia modifica ciertas cosas, ¿sí? O sea, obviamente cuando estamos estudiando seres humanos sabemos que la observación a veces hace que uno, al sentirse observado, pueda llegar a cambiar algún tipo de actitud. Pero también es verdad que cuando te acostumbras a la presencia de alguien, él estuvo por meses ahí, después termina formando parte del paisaje también, ¿sí? Hasta cuando ya dejas de ser la novedad. Pero bueno, la diferencia con otras situaciones es a la... Qué vergüenza
traer tu libro, andate. Estás acá. Qué honor para mí escuchar a la profe. Y bueno, a diferencia de, por ejemplo, no sé, las cámaras Gesell, por ejemplo, donde están los virus y uno quizás te hacen una entrevista, más que nada psicólogos o psiquiatras, y no te sentís observado, en una observación participante, que te ven, es diferente, ¿no? Hasta que te formas parte del paisaje, es como que, bueno, quizás te ven y se comportan de otra manera o quieren llamar tu atención, ¿sí? Entonces, bueno, ese es en la introducción lo que habla del marco teórico, de la metodología de investigación, respecto de esta ciencia que es la ciencia de la antropología social. También se han entrevistado autoridades, ¿sí?, de la institución, enfermeros, a los encargados de los pabellones, ¿sí? Y también en un momento, en esta introducción se dice, bueno, cómo denominar a las personas que viven allí, que viven en esa institución. Entonces, bueno, se utilizó internos, internados, personas con discapacidad, pacientes, personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo el libro se van denominando de esta manera las personas que se encuentran allí. Después, en el capítulo 1, y ahí nos vamos al trabajo que hicimos, la pregunta 1, que es lo del principio de transparencia, que ahora van a leer sus respuestas, vamos a ver qué es lo que ustedes entendieron por principio de transparencia, y después vamos a hablar un poquito también del tema de los colegios profesionales, ¿sí? Para hablar un poquito también del nuestro, ¿sí? Y de lo que implica tener un colegio profesional. ¿Alguna de las que tienen la compu quieren leer lo que pusieron? ¿De la primera? No tengo wifi en la compu. Ah, ¿y no lo tenés en Word? No, no tengo wifi. Hice una previa innecesaria. Uno de los principios que debe respetar el antropólogo es el de transparencia, que conforme a las reglas esposadas por las diferentes asociaciones, que nombré más arriba, implica que el antropólogo debe comunicar de manera clara, completa y honesta a todas las personas o grupos involucrados en su investigación los propósitos, posibles impactos y fuentes de financiación del proyecto. Este principio requiere una actitud activa de diálogo y consulta con el grupo investigado, teniendo siempre presente que estos tienen derecho a ser informados, a decidir si desean participar, a preservar su privacidad y a conocer los resultados de la investigación. Además, el principio de transparencia supone que el antropólogo debe actuar con objetividad, ofrecer información veraz sobre su información y evitar que la investigación no cause daño ni comprometa la dignidad, seguridad o intereses del grupo investigado. En esta investigación, algunos de los sujetos investigados no comprenden qué es una investigación antropológica. Por lo tanto, el autor se pregunta si respetó el nivel de transparencia. Los pacientes tienen restringida su capacidad. Bueno, sigo con eso. Sí, igual, ¿cómo es tu apellido? Soteras. Sí, tu trabajo estaba bien, estaba muy, muy completo. Ese lo llegué a leer antes de venir. Nosotros tenemos, los abogados, un colegio profesional, ¿sí? Nosotros nos recibimos, no tenemos un bar o algo, no tenemos un examen, sino que directamente nos matriculamos en provincia, en capital. Y como tenemos un colegio, pagamos una matrícula, tenemos ciertos derechos y ciertas obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, si el colegio entiende o nos denuncia de que nosotros no incumplimos, podemos llegar a ser sancionados, ¿sí? En el caso de los antropólogos, como dice acá el doctor, ellos no tienen un colegio profesional, ¿sí? Entonces no pueden ampararse, por ejemplo, en el secreto profesional, y esto lo que ocasiona es, bueno, medio como un desamparo, ¿no? Y también que haya que remitirse a normativa de otros países, que es lo que decía la compañera cuando hablaba de otras instituciones, bueno, por ejemplo, creo que decía Brasil, Estados Unidos. Pero bueno, tener colegios profesionales, contadores, médicos, abogados, pagar la matrícula, por un lado nos pueden decir, bueno, qué mal, pero no, en realidad es una protección, ¿sí? Es una protección para la profesión. En este caso, bueno, la ética, ¿sí?, del profesional lo que indica es, bueno, el principio de transparencia yo le tengo que decir a las personas que voy a estudiar para qué, ¿sí? Y en el caso de que sea algo financiado por un privado, bueno, ¿quién lo financia? ¿Sí? Entonces la respuesta está bien. También hay mucha gente que lo que hace es lo relaciona también con el consentimiento informado,
¿sí? Que también está ahí en ese capítulo, no es lo mismo, pero está relacionado. Quizás el consentimiento informado a ustedes les suena más de procedimientos médicos, no, capaz que lo tuvieron que firmar alguna vez que tuvieron que hacerse una intervención quirúrgica, pero es básicamente el derecho a comprender de manera completa las consecuencias que un tratamiento va a tener sobre ellas, ¿sí? Tiene que ver con la transparencia, pero no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Están relacionadas, pero son dos cosas diferentes. Y entonces, las profesiones colegiadas, ya les digo, tenemos el secreto profesional, psicólogos, médicos, abogados, en este caso no, pero sí hay normas de ética a las cuales se remiten para poder realizar este trabajo de campo de una manera ética, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que todas las ciencias sociales estudian personas, ¿sí? Entonces no es lo mismo que quizás estudiar animales, ¿sí? Biología. Igual también hay ética, bioética para los animales, pero bueno. Perdón, yo me creo que... Sí. Sí, por si una cosa. Ah, ¿lo mandaste? ¿Qué cosa? ¿El trabajo? Sí, sí. Ah, bueno, después lo leo. Sí, el recibido. Ah, bueno, entonces, ¿vos cómo es tu apellido? Sanidad. Ok, sí, estaba bien también. Bueno, olviden. adiós. ¿Alguien puso otra cosa en la pregunta 1 o entendieron el tema del principio de transparencia, el principio de las profesiones colegiadas? ¿Se entendió eso? Más o menos, esa protección para los profesionales. Lo entendí un poco más como protección para el investigado, más que para el profesional. ¿No? No vi desde ese punto de vista. Son las dos cosas, No. ¿sí? O sea, por un lado, vos le decís a la persona que estudiás para qué lo haces. Obviamente, acá no están los nombres propios de las personas, se protege la identidad de las personas, no te va a decir, se llama así, vive en tal lado, su DNI tal. Pero por otro lado, vos también, como profesional, necesitas la protección del secreto profesional. O sea, es un ida y vuelta. Esto sirve tanto como para sancionar a aquellos profesionales que se comportan mal en su profesión, ¿sí? Te puede suspender por un año, ¿sí? Te puede sacar la matrícula. Claro, Bueno, protección de la persona. como también para tus clientes. Esto es en el caso de los abogados, estoy diciendo, ¿no? Que es el caso que todos van a vivir. Entonces, piénsenlo de esta manera. Esto nos protege como profesionales, pero también es una manera de sancionar a aquellas personas que hacen un mal ejercicio de la profesión. Lo mismo con los médicos, ¿sí? El colegio de médicos. O sea, por un lado, el médico está protegido por el secreto profesional, por ejemplo, la historia clínica, tiene derecho el paciente a que sea suya, la puede pedir por oficio, lo que sea, pero a su vez, estar matriculado también te protege de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante las profesiones que puedan llegar a tener su colegio profesional. Y por eso tantas profesiones que no tienen su colegio luchan por conseguir tener su colegio, ¿sí? Si ven, si googlean muchas profesiones que tienen que ver quizás con el campo de la salud y que no están colegiadas, dicen, no, queremos tener, por ejemplo, ¿no? un colegio de enfermeros o un colegio de acompañantes terapéuticos, ¿sí? Entonces es como que se intenta que las profesiones tengan esta colegiatura por esta doble protección, para los profesionales y también para las personas, en el caso de los abogados, los clientes, bueno, y en el caso de las personas que están en los servicios de salud, los pacientes, ¿sí? Pero lo importante es entender esto, la antropología no tiene colegio profesional en Argentina, sí hay una asociación, que no es lo mismo que un colegio, y las normas de ética de otros países fueron utilizadas también, ¿sí? O sea, ¿por qué es tan importante que haya un capítulo que explique esto? Porque todas las ciencias sociales tienen su marco teórico y tienen sus trabajos de campo. Todo trabajo que uno haga, tenés tu base normativa, en el caso de los abogados, ¿no? En este caso, tu base teórica y tu trabajo de campo. Vos no puedes hacer trabajo de campo sin tener conocimientos teóricos. Y si tenés los conocimientos teóricos, pero nunca haces trabajo de campo, quizás tus trabajos sean más bien del tipo teórico, como la diferencia entre los que hacen física teórica con física aplicada. No sé si entienden la diferencia. Una cosa es teorizar sobre modelos abstractos y otra cosa es utilizar esos modelos para aplicarlos a hacer experimentos de la física. Esto es un ejemplo de una ciencia exacta, ¿no? Una ciencia dura. Entonces, principio de transparencia y consentimiento informado no es lo mismo. Tienen una relación, ¿sí?
Los investigadores sociales además responden ante la comunidad académica. Habrán escuchado hablar del peer review o la revisión de pares. Vos antes de publicar en una revista científica, eso va a ser revisado, ¿sí? Es más, las revistas científicas que no tienen la revisión de pares y quizás publicaron cosas que no eran verdad, después tienen que salir a desdecirse y pueden llegar, por ejemplo, a caer en desgracia, que es lo que pasó con aquel médico que publicó lo de las vacunas y el autismo, que después resultó que era toda una paparruchada, y esa revista que lo publicó y él, bueno, le sacaron la matrícula, y la revista esa, bueno, se tuvo que desdecir, ¿sí? Pero perdés mucho prestigio. Por eso la revisión de pares es tan importante, como para que lo que se publique no haya sido algo que vos inventaste, que te sirva a vos monetariamente, sino que tenga que ver realmente con un hecho científico y algo que se haya podido comprobar. Bueno, con respecto al último que dijiste de comprender qué es la antropología social, bueno, algunos internos no llegaban a comprenderlo, como así tampoco, capaz que si lo preguntás en la calle qué es un antropólogo social, capaz la gente tampoco lo sepa, ¿sí? Pero bueno, se intentó explicar de la manera más sencilla posible. Y otra cosa también, que en algunos cuatrimestres estuvieron en desacuerdo algunos alumnos, es que no se preguntó al representante legal sino a las personas, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, ellos tenían la autonomía suficiente como para entender si querían hablar con alguien o no, ¿sí? Obviamente cuidando la identidad de estas personas. Nunca van a encontrar acá una descripción suficiente como para que ustedes sepan quiénes son, ¿sí? Y después también hay un apartado que habla de compromisos con reclamos de grupos subalternos. Y ahí lo que se dice es que no es una responsabilidad ética del profesional ser un activista, ¿sí? Sino que es una decisión individual del antropólogo, y que diferente sería que se viera una violación flagrante de los derechos humanos, ¿sí? Eso es otra cosa. Pero en el caso de que te digan, no, a mí me contaron que tal cosa, no deja de ser un rumor, ¿sí? No es que vos lo viste, lo pudiste observar, sino que, no, una vez me contaron que pasó tal cosa. No es algo que esté completamente chequeado. Entonces, bueno, ya les digo, y por eso está el tema de la importancia de la colegiatura. ¿Qué dice el doctor acá, en este capítulo? Bueno, los antropólogos no podemos amparar en este derecho, en este secreto profesional, en este derecho de la confidencialidad. Entonces, por eso es la importancia de los colegios profesionales. La respuesta 1 ya está bien. Si vos pusiste eso y además pusiste lo de la protección de las personas, ¿lo viste en general las dos cosas? Pero entendiste el tema de la colegiatura. Está bien, necesito tu apellido. Me pareció entenderme demasiado. ¿Tu apellido? Martínez. Ah, no lo llegué a ver el tuyo, perdón. Después lo miro. No, pues a las 6:15 me fui a tomar el colectivo. Después en el capítulo 2 habla de la fundación de la colonia, ¿sí? Va a hablar de que está cerca de Luján, a 80 kilómetros de Ciudad Autónoma, ¿sí? Está en provincia de Buenos Aires. Tiene 234 hectáreas, o sea, es muy grande. Fue creado en 1906 durante la presidencia de Figueroa Alcorta y se trató en su época de un emprendimiento de avanzada. ¿Leyeron los tratamientos que se hacían antes? ¿Los vieron en el capítulo? Como no vamos a ir uno por uno, pero vieron que eran algunos directamente salvajes y otros deshumanizantes. El concepto del sistema Open Door, que es una experiencia escocesa, si hacemos una línea de tiempo, era una categoría superadora a lo que había antes, ¿sí? Camisas de fuerza, lobotomías, ¿sí? Quizás hoy en día, no sé si en la clase de accesibilidad he ido, porque yo me enfermé ese día, no puedo venir, les llegó a contar de las Dementia Village de Holanda. ¿No llegaron a verlo? Bueno, yo siempre se los cuento en la clase de accesibilidad, que la doy yo, pero me enfermé. Hay un nuevo concepto en Holanda, que se estuvo también propagando por otros países de Europa, de como pequeñas ciudades para personas que tienen Alzheimer o demencia. Y todas las personas que trabajan en los supermercados, en las farmacias, son personas que son personal de la salud, ¿sí? Obviamente sale como 6.000 euros por mes, es imposible, o sea, no puede pagarlo nadie, no hay ninguna persona normal, pero a lo que voy es, si tenemos en cuenta una línea de tiempo de cómo se trató a la salud mental a través del tiempo, ¿sí? El sistema de la colonia Montes de Oca, que ya es de principios de 1900,
es un modelo, una visión, pero tengan en cuenta que han pasado muchos años y se piensa en otras cosas también, ¿sí? O sea, como que, por ejemplo, uno de los nuevos intentos que se están haciendo es, bueno, una ciudad para personas que tengan este tipo de problemas cognitivos o de deterioro, en realidad, porque es un deterioro, el Alzheimer o la demencia, y es como una ciudad donde están protegidos, porque todas las personas que trabajan ahí son personas de la salud. Bueno, lo más cerca que tiene Montepeoca es estas cabañas que están más al final, las cabañitas para los que... Las casas de medio camino, Sí. ahora vamos a ir a eso, sí, ahora vamos a la externación. Pero bueno, lo que voy es que tengan en cuenta que a través del tiempo, digamos, la manera de tratar a las personas con estos problemas de salud mental, ya sea problemas de trastornos mentales o problemas de bajo coeficiente, ¿no? unos retrasos madurativos, bueno, ha cambiado mucho, ¿sí? Bueno, ya les digo, esas antiguas formas de tratamiento están todas ahí, las leen en el capítulo 2. Y otra cosa muy importante que dice en este capítulo es, no es el objeto de este trabajo evaluar políticas públicas en materia de salud, ¿sí? Lo que se está viendo es, bueno, cómo son las relaciones sociales entre los pacientes, cuáles son sus capacidades, ¿sí? Sus competencias, ¿sí? No se va a hacer una crítica del sistema de salud, ese no es el punto. Después en el capítulo 3, que trata de las cosas para la internación, tengan en cuenta que es previo a la reforma, por eso habla todo el código viejo, ¿sí? Pero lo que sí vamos a hablar de ese capítulo es del tema del DSM-4, ahora ya está el DSM-5, ¿sí? Ya, porque esto es anterior, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, que ahí lo usan mucho los psiquiatras y los psicólogos también. Se dicen, están todos los trastornos de salud mental, están todos ahí. Y también los trastornos de la personalidad, ¿sí? Los psiquiatras lo usan mucho. Igual hay corrientes de la psiquiatría que están en contra del DSM. En este caso el 5, el último que hay. Para este tiempo era el DSM-4. Pero eso ya es otra cosa. Y estaba la homosexualidad en un momento ahí, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Igual si lo lees, a mí me pasa que sentís que entras en todas. O sea, como que es muy generalista, digamos. Sí, igualmente Pero bueno, está bueno que haya un... es un manual. Qué sé yo, quizás todos somos neuróticos, ¿no? Sí. Pero quizás tenés algún tipo de rasgo obsesivo, eso no significa que tengas TOC. Claro. Bueno, pero igual los profesionales saben diagnosticarte, o sea, te van a decir no, porque tengas un rasgo no implica que tengas el trastorno. Pero bueno, eso ya están en contra también. ¿Cómo, Me perdón? parece que están en contra porque justamente es difícil encasillarlo de una manera porque cada mente es diferente. Tengamos en cuenta, en todas las profesiones, yo estoy haciendo la escuela judicial y hace poco terminé la materia de psicología. ¿La escuela qué? La escuela judicial, Ah. lo hacen es en Provincia de Buenos Aires. Los psicólogos que me dieron la materia eran, creo que casi todos psicoanalistas. Y vos hablás con un TCC, con alguien que hace cognitivo-conductual y te dice el psicoanálisis es lo peor del universo. O sea, por eso les digo, tengan en cuenta esto, dentro de cada profesión hay muchas personas que tienen visiones de qué es la profesión y bueno, y se basan en un marco teórico diferente. Nosotros también, o sea, las filosofías del derecho, cuando las estudiábamos, bueno, lo positivistas, lo natural, o sea, muchas personas opinan cosas diferentes sobre una misma materia. En este caso, el DSM-4 en aquel momento hablaba del retraso mental y decía que implica la detección de un cociente intelectual o IQ en inglés, las siglas en inglés, inferior a 70. ¿Sí? Y lo que dice es que, bueno, se considera que el valor medio es 100. Y este cociente intelectual es una medida estandarizada que surge de una serie de pruebas normalizadas administradas de manera individual. Entonces a vos te hacen hacer la prueba y te dicen, bueno, te sacaste 80, 90, 100, 120. Así se determina el cociente intelectual y se determina si vos tenés un retraso madurativo leve, severo, moderado. ¿Sí? ¿Dónde están las preguntas? Lo de la internación crónica. Bueno, vamos a la segunda pregunta, que son ¿cuáles son los efectos que puede provocar una internación crónica y qué es una institución total según Goffman? Que también está en este capítulo. Goffman es un sociólogo.
¿Vale? ¿Lo tenés? Sí. ¿Tenés la respuesta? Sí, la sí. respuesta del 2. ¿Vos lo mandaste antes de las 6? ¿Cómo Eh, te apellido? Scarpa lo mandó Miguel, pero el padre hizo una CB, por eso no está acá. Y bueno, Ah, no, antes de las 6 no está. No está. el apellido de Miguel no lo sé tampoco para No, igual ningún decirte. Miguel tengo antes de las 6. Tengo Ok. Pablo, no. Bueno. No. Bueno, cualquier cosa decirle que lo reenvíe. Ahora, Sí. Porque no, antes de las 6 no llegó. sí. Paciencia con esto que... Entre... Del Carpio. Ah, antes de las 6 no lo mando. Ok. Capaz que lo mandó a las 8 y yo ya estaba acá. Sí, me avisó 7:30 que el papá tuvo una CB y que no, claramente no iba a venir, que lo Sí. llegó a mandar, que no me pudo mandar una copia. No, seguro que lo mandó. Eso. Institución total implica que los pacientes quedan alejados de su núcleo familiar, lejos de la ciudad. En esto de las instituciones que quedan lejos, en lugares así medio inhóspitos como... Por ejemplo, Colonia Montenegro. Exactamente. Sí. Y después tomé la definición de David Cooper, considera que la vida en una institución total conlleva un deterioro en los intercambios sociales, no contribuye a restituir cualidades socialmente útiles y empeora las condiciones vitales de la sociabilidad. Sí. Eh, Eso está en ese capítulo también, el capítulo 3. sí. Y después la definición de Goffman define instituciones totales como establecimientos en los que un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Sostiene que una de las facetas básicas de una institución total es la programación de todas las actividades de decisión que no proviene del propio individuo, sino de una autoridad centralizada, que nada, se puede comparar de institución carcelaria, claro, con... Kaufman advierte, además del tema de la lesión medular, un poquito de dislexia, así que paciencia. Sí. Está bien. Una leve dislexia. Kaufman advierte sobre el disciplinamiento sufrido por el paciente a través de la mortificación al mismo, reglamentado los detalles más personales de la rutina diaria, quitándole toda intimidad e incorporándolo a tareas colectivas de forma regimentada, que erosionan la autonomía y la autoestima del individuo, o sea, le quitan la individualidad, la subjetividad a la persona. Sí. Está bien la respuesta. Si pusieron algo similar, está bien. Erving Goffman es un sociólogo que tiene una obra que se llama Internados, el ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales, que en 1950 estudió establecimientos psiquiátricos y lo llamó instituciones totales. Entonces, hay una autoridad central que te dictamina tu rutina. A qué hora se levantan, a qué hora comen, a qué hora toman la medicación, a qué hora salen al patio, a qué hora van a hacer alguna tarea, no sé, en la granja o en el tambo, ¿sí? Entonces vos, tu rutina te la maneja esta autoridad central. ¿Sí? Esta es una institución total. Y como vos bien decís, lo podemos asemejar a, por ejemplo, una institución carcelaria. Por ejemplo. ¿Sí? Respecto de lo que decía la compañera de el subprograma Regreso al Hogar, o sea, es un programa para externar, que es lo que vos decías, promueve la externación de los pacientes que cuentan con suficiente contención y apoyo para su reinserción social. Porque, ¿qué pasa? Si vos estuviste 10 años en una institución total donde te manejaban toda tu rutina, desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir, es muy obvio que si a vos te externan de un día para el otro sin ningún tipo de contención, no vas a poder hallarte, ¿sí? O sea, no vas a tener como un piso firme. Entonces, lo que se intenta con estas casas de medio camino es, bueno, primero están ahí, empiezan a tener ciertas libertades, ¿sí? Para que después la externación no sea un fracaso y terminen volviendo. Porque también, ¿qué pasa? El mundo es muy hostil, ¿sí? Entonces, y más si vos tenés una discapacidad mental o intelectual. Entonces, una de las cosas también que se hablan en este capítulo es a lo que dice el abogado especializado en salud mental, Alfredo Kraut, que hay que distinguir entre políticas de desinstitucionalización y deshospitalización, ¿sí? Que en el primer caso se trata de reinsertar a la persona con discapacidad mental o intelectual, y en el segundo directamente es cerrar los hospitales y lo que pase con las personas, bueno, no sabemos, si no nos interesa, no importa, es directamente cerrar los hospitales.
Y un ejemplo de esta segunda opción es lo que ha pasado en el estado de California durante el gobierno de Reagan, ¿sí? De Ronald Reagan, que después fue presidente también, primero fue gobernador, después fue presidente en los Estados Unidos, donde por un tema de reducir fondos, reducir costos, se cerraron los hospitales de salud mental y al día de hoy en la ciudad de Los Ángeles hay un problema de homeless impresionante que lo